Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. La historia que les presento el día de hoy es compartida por uno de nuestros suscriptores, quien nos relata su transformación desde el escepticismo hasta convertirse en un creyente de la brujería. Escucha esta experiencia hasta el final y si deseas dejarle alguna palabra de consuelo, lo podrás hacer en los comentarios. Recuerda que si te agrada mi trabajo, la manera de apoyarme es regalándome tu like, compartiendo el relato y comentando algo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Como muchos, yo era escéptico. Pensaba que la brujería no existía. Sin embargo, por todo lo que he pasado, creo fielmente que la magia negra y hechicería es verdad. Te preguntarás por qué cambié de parecer. Por muchas situaciones las cuales te voy a platicar. Sin embargo, quiero empezar contándote que hace pocos meses perdí a mi madre de una manera devastadora. De la noche a la mañana, mi mamá fue diagnosticada con cirrosis, además de cáncer. Este último se extendió a varios órganos, incluyendo el estómago. Lo más desconcertante de todo fue que mi madre jamás consumió alcohol en toda su vida. Fue algo muy triste y doloroso para todos nosotros en la familia. A pesar de nuestros esfuerzos, también los tratamientos médicos y quimioterapia, lamentablemente no pudimos salvarla. Durante el proceso de su enfermedad, llegué a pensar en la posibilidad de que alguien hubiera utilizado brujería en su contra, por lo que consulté con una persona que según era experta en el tema para descartar esta posibilidad. Aquella persona dijo que mi madre no tenía trabajo de brujería, que estaba enferma de manera natural y no se podía hacer algo al respecto. Por lo consiguiente tuvimos que afrontar lo que vendría en el futuro e hicimos todo lo posible para que el tiempo que le quedara a mi madre fuera lo más confortable y significativo, tratando de brindarle todo el amor y apoyo que necesitaba en esos momentos difíciles. Sin embargo, algo en mi interior me decía que independientemente de lo que haya dicho aquella persona, mi mamá tenía brujería, o tal vez algo relacionado con aquella. A raíz de esa trágica situación recordé mi primera experiencia que hizo que mi escepticismo quedara a un lado, porque al día de hoy creo firmemente que la brujería existe y cualquier persona puede hacer uso de ella. Todo comenzó hace varios años cuando estaba a punto de graduarme de la universidad. Conocí a una chica la cual era unos años más joven que yo y trabajaba en una empresa cercana a donde yo laboraba. Nos conocimos porque frecuentábamos los mismos lugares y desde el principio nos conectamos de una manera casi instantánea debido a nuestros gustos similares. Desde el inicio pensé que podría ser la persona con la que yo compartiría el resto de mi vida. Incluso llegué a considerar la idea de casarme con ella. Sin embargo, con el tiempo noté que algo había cambiado en su comportamiento. Ya no era la misma persona con la que había conectado inicialmente. Se volvió caprichosa y temperamental. Un día todo cambió cuando me pidió prestado mi celular. Yo se lo entregué puesto que no tenía nada que temer. Ella, al abrir Instagram, vio una foto de un influencer en traje de baño. Mi novio empezó a insinuar cosas como si estuviera buscando una pelea. Harto de esa situación, le pedí su teléfono para revisarlo también y ver si ella seguía a personas atractivas en las redes sociales. Aunque al principio se resistió, finalmente accedió. Al revisar su teléfono noté que sus conversaciones en WhatsApp eran escasas y cortas. Sin embargo, al explorar la carpeta de fotos enviadas, encontré imágenes íntimas de ella.
Yo no sabía si todas me las había enviado a mí, que soy su novio, o se las había enviado a otra persona, por lo que me llevó a seguir investigando. Así que entré a su Facebook. Ahí descubrí pruebas concretas de su infidelidad, incluso con nombres y detalles. Ante esta evidencia irrefutable, decidí terminar la relación de inmediato. Recogí sus pertenencias que tenía en mi casa y se las llevé a su hogar. La bloqueé de todas las redes sociales y hasta cambié mi número de teléfono para arrancar de raíz todo tipo de comunicación con ella. A pesar de sus intentos por convencerme de volver, llorando y haciéndose la víctima, decidí mantener mi decisión firme para nunca regresar a esa relación tóxica. Con el paso de los meses comencé a experimentar una serie de sucesos extraños. Me dejaban desconcertado. También comencé a tener sueños más frecuentes y de manera inexplicable me despertaba a las 3 de la madrugada, sintiéndome extremadamente cansado, además de tener mal humor durante todo el día. Incluso llegué a tener un accidente de tráfico en el que impacté a 2 vehículos que, para mi sorpresa, no había visto. Afortunadamente no sufrimos lesiones graves, pero quedé endeudado debido a los daños causados tanto a los otros vehículos como al mío. Todo parecía estar saliendo mal en mi vida, y mi madre notó mi estado de ánimo decaído. Preocupada por mí, consultó con una persona experta en la lectura de cartas. Según esta persona, una mujer que no podía superar nuestra ruptura estaba causándome daño intencionalmente, ya que no podía aceptar que nuestra relación había terminado. Como no logró que yo la perdonara y que regresáramos nuevamente, ella se quiso vengar de mí. Fue como si pensara que si no era de ella no sería de nadie. Aunque inicialmente era escéptico respecto a estas afirmaciones, decidí seguir el consejo de la curandera y me sometí a varias limpias espirituales. Con el tiempo comencé a sentirme mejor y mi situación empezó a mejorar también gradualmente. La curandera me ofreció la posibilidad de devolver el mal a la mujer que me estaba afectando, pero decidí que no quería hacerlo, ya que aún sentía cariño por ella en mi corazón. Durante varios años no supe nada de aquella chica, hasta que me enteré por amigos en común de que había comenzado a vivir con el mismo hombre con quien me había engañado. Fue entonces cuando empecé a creer en la brujería y que las energías negativas pueden afectar nuestras vidas de maneras misteriosas. Para entender completamente mi nueva perspectiva, es importante mencionar que mi padre me abandonó desde el momento en que nací. Él negó que yo fuera su hijo, y debido a las circunstancias económicas difíciles de mi madre en aquel entonces, su ausencia fue especialmente dolorosa. Sin embargo, tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de personas bondadosas que nos ayudaron en esos tiempos difíciles y que yo estoy eternamente agradecido con ellas. Durante mi infancia sentí un profundo vacío al ver a mis compañeros celebrar el Día del Padre con sus familias. Mi mamá siempre estuvo ahí para consolarme, asegurándose de que yo la sintiera tanto como mi madre y como mi padre, porque eso es cierto, jamás me faltó amor gracias a ella. En mi adolescencia tuve la oportunidad de conocer a mi papá, pero desgraciadamente lo encontré en un estado lamentable debido a su adicción al alcohol. Aunque afirmaba reconocerme como su hijo, sus intenciones eran principalmente pedir dinero. El resentimiento que sentía hacia él era enorme, especialmente al recordar el dolor que le había causado a mi madre. Mi padre tuvo más hijos con otras mujeres y tampoco lo reconoció. Y justamente una de mis hermanas me contactó para pedir ayuda, ya que mi papá había tenido un accidente. Yo con gran rabia ignoré los mensajes. Supe que tuvo una caída muy grave
y cuando lo vieron los doctores e hicieron los exámenes pertinentes, se dieron cuenta de que estaba bien y se iba a recuperar. Pero aquí comienza lo raro. Mi papá tenía un vicio muy arraigado con la bebida. Sin embargo, él tenía todos sus órganos sanos. Yo pensé que se habían confundido los exámenes porque siempre estaba alcoholizado y era casi imposible que no tuviera ni un solo indicio de aquella enfermedad. Sin embargo, no le di importancia. Con el paso del tiempo me acerqué más a Dios y decidí olvidar mis sentimientos de odio y perdonar a los que por algún motivo me hicieron daño, entre ellos mi padre. Fui a verlo y le dije de corazón que lo perdonaba, que perdonaba todo lo que él había hecho a mi mamá, que no tenía sentido odiarlo, que no me correspondía juzgar las acciones de los demás y que Dios nos pediría cuenta a su debido tiempo. A los pocos meses mi padre se subió a un tronco y se cayó. Esa caída le causó la muerte y pensé, gracias a Dios que hablé con él y quedamos en paz. Lo perdoné a tiempo. Ustedes se preguntarán por qué les conté de mi madre al inicio. Bueno, porque organizando algunas de sus cosas y además con la experiencia y creencia que tengo, pienso que mi mamá estaba muy dolida por la maldad de mi papá y porque me negó, alejándose de nosotros totalmente hasta que yo fui casi un adulto. Y siento que tal vez ella quiso hacerle pagar por todo el daño que nos ocasionó, ya que al poco tiempo de que él falleció, mi madre empezó a padecer enfermedades causadas por el alcoholismo y que curiosamente mi padre no tenía. Y hago hincapié de que ella nunca en su vida tomó una gota de alcohol. Así que pienso que tal vez ella le puso un trabajo de brujería y recibió su karma, arrebatándomela para siempre. Querido escucha de Viviendo con el Miedo, me siento mal, porque tengo la sensación de que yo causé todo por haber nacido. Me siento solo y triste, porque ahora no solo no tengo a mi padre con quien limé asperezas, sino tampoco a mi mamá. Lo único que puedo decir es que la brujería existe, y todo lo que uno hace se regresa con creces. A veces es mejor perdonar para tener la vida y la mente más tranquila, porque el odio y el rencor puede comernos hasta el alma. Muchas gracias al suscriptor por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Con estos pequeños gestos ayudas a que mis historias lleguen a más personas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?